a los agentes económicos a que lleven a cabo transacciones monetarias y de productos, pero que también estén preparados mentalmente para el cumplimiento de esas disposiciones. Entonces, las instituciones son de dos tipos: instituciones formales, desde la Constitución hasta cualquier acuerdo de compraventa de un bien nuevo o usado, pero sobre todo pasando por su cumplimiento. Que la gente se acostumbre a cumplir la palabra, a ser vertical, franca, derecha. Entonces, cero que esas instituciones, esta revolución tenga un tipo de lineamiento, eso es a lo que se está proponiendo. Pero que también tenga convencimiento de la gente, porque no es fácil. Las instituciones, dije yo, hay dos tipos: formales pero informales. Y las informales tienen que ver con lo que la gente hace, piensa, y eso es lo que muchas veces da al traste con las instituciones. Sí, ¿cómo hacerle para que la gente sea el motor del cambio, para que las instituciones, nuevas instituciones, funcionen? Porque si vemos en salud, en justicia, en educación, en todos los ámbitos tenemos instituciones, pero la mayoría de ellas no son eficientes. El reto es hacerlas eficientes. Y no va a ser por decreto, no va a ser por crear una nueva constitución o tener un convenio, un contrato privado lo más claro posible, sino va a ser por la disposición, por la voluntad y por el compromiso de la gente para cambiar de actitud principalmente. Y ya que estamos... Tenemos que ver que no solamente ha sido característica de esta alta volatilidad que hemos visto a nivel mundial, lo que ha estado pasando en Europa, sino también preocupaciones sobre el mismo Estados Unidos. Bueno, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, y es el ente que está encargado de producir prácticamente todas las estadísticas económicas del país. Yo en especial me dedico a analizar y a entender especialmente las estadísticas macroeconómicas. Pero no solamente estamos muy por debajo de lo que estábamos antes, sino que somos de los países de menor penetración crediticia prácticamente de toda América Latina. Es interesante ahorita las perspectivas para el 2012, porque nosotros estamos creciendo relativamente bien, arriba del 4% ahora en la primera mitad del año, siendo que Estados Unidos está relativamente estancado o se está desacelerando. Típicamente tenemos una correlación muy alta con Estados Unidos que ahorita no se está dando y que afortunadamente nos está yendo un poco mejor de lo que nos debería de estar yendo, tomando en cuenta cómo va Estados Unidos. En el caso de México, el INEGI, yo creo que haciendo un poco de trampa, introdujo lo que se llama la tasa de desempleo nacional a partir de un nuevo encuesta nacional de ocupación y empleo que se introdujo en el 2005. Sin embargo, lo que hicieron en esa encuesta fue corregir una gran cantidad de críticas que tenían a la tasa de desempleo en México, de tal forma que la tasa de desempleo pues realmente subió en promedio como un punto y medio a lo largo de la historia. Pero lo que hicieron fue introducir, en vez de la tasa de desempleo urbana, la nacional, para volver a bajar el promedio. Y cuando introdujeron esta nueva tasa, pues la tasa como que se veía que no había cambiado y nadie como que supo que habían corregido todas las deficiencias que había en esta encuesta. Bueno, este libro se llama Lo que indican los indicadores, y es realmente un repaso de todos los indicadores macroeconómicos que hay para México y cómo se deben de interpretar. Y es un libro, yo creo que muy didáctico, que debe realmente de ayudar, entre otras personas, a los estudiantes de economía. Uno nada más tiene que entrar al INEGI donde dice productos y servicios, busca el libro y ahí lo pueden descargar, la versión digital, gratuitamente. Y con todo ese conocimiento que nos ha venido a transmitir el día de hoy, ¿qué es lo que necesitan saber los chavos de economía? Bueno, yo creo que lo que necesitan saber es lo que indican los indicadores, cómo utilizar la información correctamente. Una de las cosas que más he enfrentado a lo largo de 30 años de experiencia
es la cantidad de malas interpretaciones que hay cuando sale la tasa de inflación, cuando sale la tasa de desempleo, cuando salen los indicadores. Muchos disque expertos opinan algo, pero realmente lo que están diciendo no se puede decir porque es que no entienden cómo interpretar adecuadamente las estadísticas. ¡Y qué bárbaro! Ahora sí que ya lo pasado, pasado, no me interesa. Como dice José José. Bueno, eso fue lo que usted dijo en la plática. Bueno, la letra es igual, nada más que tú sí la sabes cantar, pero sí, la idea es si la crisis ya lo pasado y ya no nos interesa, pero más bien al revés, ¿no? Como estaba el otro, José Alfredo Jiménez, pues más bien estás que te vas y no te has ido. ¿Y cuál es la otra canción? La otra es por fin si va a haber reformas institucionales o laborales o toda esta historia, pues hay de dos, ¿no? Puede ser como la sociedad mexicana preguntando cuándo son esas reformas, de dónde, cómo y cuándo, y tú contestando quizás, 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 o si no, como decía Juan Gabriel, ¿no? Pues qué necesidad, para qué tanto problema si estamos tan bien. No es cierto, no estamos bien, hay que hacer muchas cosas, hay que cambiar con gente como tú y el resto de los jóvenes universitarios que estaban acá. La economía es de todos, no de los economistas, es el gran problema luego, que los economistas de repente se toman muy en serio y creen que la economía es solamente de especialistas. Para nada, el economista es de jóvenes en particular, del resto de la sociedad, todos. No, incluso estamos viviendo una realidad, ¿no? Nos comparamos mucho con países europeos y siempre siempre queremos estar como abajo de ellos, y no es cierto. Creo que México, y justamente lo estaba mencionando, en que si nos comparamos con la juventud de España, digo, los chavos ahorita en España no tienen trabajo, nosotros sí tenemos trabajo, entonces ahí yo creo que ya se empiezan a ver los resultados que tenemos en México. En eso tienes toda la razón, pero tampoco estamos como para echar a volar las campanas, mujer, porque el ingreso per cápita que tienen los españoles es mucho mayor que el nuestro. Ellos en 50 años han crecido mucho más de lo que hemos crecido nosotros, y de repente también, como dicen, más le queda al rico cuando empobrece que al pobre cuando enriquece. Que es un mundo muy flexible y es un mundo ya de interconexiones, ya la lealtad al jefe, sí es cierto, está muy bien, pero tú tienes que pertenecer a redes de conocimiento. Mientras más redes pertenezcas, más valor agregado le traes a tu empresa. Y la flexibilidad, no te sientas mal o no se sientan mal ellos porque de repente estudian ingeniería en comunicaciones y quizá están después haciendo una página web, pero quizá después están de asesores de un secretario o asesorando a niños en programas contra drogas. El mundo flexibilizado hace que estemos dispuestos a hacer muchas cosas a la vez. Cerca del 50% de las carreras que hay hoy en día no existían hace 30 años. Entonces piensen que es un mundo de cambio, un mundo de compromiso, y certificarse y participar en muchas cosas con muchas ganas. Mira, hasta hace muy poco el flujo comercial más importante se realizaba todavía por el Atlántico. Actualmente ya el flujo comercial más importante es en el Pacífico. Viendo hacia adelante, precisamente por eso todos los países de la cuenca del Pacífico en América están viendo hacia Asia, porque saben que el futuro comercial del país, de la región, se va a realizar en el Océano Pacífico. La verdad es que el acuerdo comercial que estamos negociando actualmente, que efectivamente es el Trans-Pacific Partnership, es el acuerdo comercial que tiene los alcances más grandes en la historia de cualquier acuerdo comercial. Involucra a 9 economías, está Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Vietnam, Malasia, Estados Unidos, y ahora se incorpora México y probablemente un poco más adelante se incorporarán Canadá y Japón. La oferta exportable es de 179,000 millones de dólares. Obviamente los sectores que van a estar más beneficiados son el de la agroindustria, autopartes, químicos, automotriz, acero. Fíjate que los acuerdos comerciales son precisamente una serie de convenios que se negocian entre los países. O sea, no se firma nada más sin haber negociado previamente los sectores que van a estar involucrados, la forma en que vas a desgravar ciertos productos, etcétera. Es decir, son procesos que involucran negociaciones. En este caso multilateral, pues van a estar 10 economías negociando los términos en los que se va a dar ese acuerdo. Todos saben de la crisis de 2008-2009, fue un episodio que nos causó severos problemas en la parte macroeconómica. Se cayeron los índices de producción, se cayeron los índices de empleo, se cayó también el consumo y obviamente la parte de empleo, pero ya afortunadamente la economía mexicana está recuperando la senda de crecimiento. En el año 2010 crecimos 5.5%, el año pasado crecimos 3.9%, este año seguramente rebasaremos la cifra de 4%, entonces sí estamos en una franca expansión económica y eso es benéfico para todos. Muchas veces no necesitas diversificar el mercado como tal,
sino los productos con los que llegas a los mercados que ya tienes. Mira, yo creo que algo que es importantísimo es que los estudiantes sepan que tienen un compromiso con su generación, con el futuro del país. Entonces, en este sentido, yo creo que los exhorto a que se capaciten cada vez más. La verdad es que la competencia internacional cada vez es más fuerte y la única forma de defenderse y de salir mejor librado en esta competencia internacional es con mayor capacitación, con más capital humano, y yo creo que en este caso el Foro Mundial de Universitarios 2012 contribuye muchísimo a que la fortaleza de los estudiantes sea precisamente en el conocimiento. Actualmente el joven que no está informado, que no tiene conocimiento, definitivamente está fuera de la jugada. Si vemos las fuentes del crecimiento, podríamos decir que son dos principalmente. Crecimiento de la productividad, que es la parte superior, el PIB entre la fuerza laboral, y tenemos la productividad media del trabajo. Se aumenta la productividad media del trabajo, aumenta el PIB per cápita. Se habló de México y también de la vieja economía y la nueva economía. ¿Cuál es la diferencia entre la vieja y la nueva? Que conforme ha avanzado la humanidad, ya estamos en la época electrónica, en la parte de la biomedicina, del software, y entonces ahí es donde va a estar el crecimiento futuro de las economías, en la creación de estos productos de alto valor en conocimiento. Entonces esa es la idea, ya no vamos a tener que producir únicamente automóviles, sino hay que producir nuevas medicinas, nuevo software, en fin, la parte de la nueva economía, que es la economía del conocimiento. Yo creo que la parte fundamental de un gobierno que da bienes públicos, y bienes públicos me refiero bienes a la sociedad en general, uno de los más importantes es la educación. Entonces el gobierno debe dar educación de calidad en todos los niveles, primaria, secundaria, universitaria, y si el gobierno tiene una buena educación, pues prepara gente con una capacidad para innovar mucho mejor que un sistema que no da educación de alta calidad. Pero otro elemento, es que el gobierno tiene que generar un ambiente de negocios amigable para la creación de nuevas empresas. ¿Qué tan amigable es el ambiente de negocios en una economía? Uno de los jóvenes al final le hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo era la pregunta? Que es muy difícil quitar el subsidio a la gasolina porque hay muchos intereses económicos detrás de un subsidio. Y a pesar de que el subsidio es económicamente irracional, hay intereses a quienes beneficia de alguna forma. Entonces, él decía, se debe de quitar, pero va a enfrentar muchos obstáculos políticos. ¿Qué hacer? Por una parte, tiene que ser una decisión política difícil y qué hacer para beneficiar a la población. En lugar de destinar el dinero a los subsidios, destinarlos a transporte público. A ampliar la red de transporte público, mejor transporte en todos sus sistemas, sea metro, sea metrobús, sea camiones, en fin, ¿no? El IVA es un impuesto que si fuera general sería proporcional como marca la Constitución. Lo que es regresivo es la exención, porque la exención es la que hace que la distribución de beneficios sea desigual. Vulgarmente en México decimos sale más caro el caldo que las albóndigas. Y aquí lo vemos, por tratar de ayudar a los deciles de menores ingresos, que sin duda se les tiene que ayudar, estamos ayudando a quien menos lo necesita en una proporción pues casi de 5 a 1, ¿no? Sin duda, el gobierno tiene una gran responsabilidad. Yo diría, se tienen que eliminar todos los programas regresivos, y por regresivos me refiero a los programas que ayudan a quien menos lo necesita. Entonces, si pudiéramos hacer un cambio en los programas públicos para ayudar verdaderamente a la población que lo necesita, la desigualdad mejoraría muchísimo, se reduciría muchísimo en México y mejoraría el bienestar social. Lo que voy a tratar de exponer hoy sí es relativo a México, pero es un problema, como casi todo lo que he tenido la oportunidad de escuchar, es un problema que creo que puede aplicar a varios países de la región fácilmente. Entonces, pues sí creo que podría ser de alguna utilidad lo que aquí vamos a mencionar. Todo mundo tiene sus etapas de desarrollo y China está en una etapa de desarrollo, vamos a decirlo, inicial, todavía no pasa a una consolidación y por lo tanto en una función de producción pues siempre va a crecer más que nosotros, ¿no? Puede ser, puede no ser. Una de las cosas
con las que Francisco inició su plática es de qué depende el crecimiento. Eso sí lo sabemos, la teoría económica nos lo dice. Y nosotros sabemos que es los tres factores de la producción: tierra, trabajo y capital. En una función de producción, ustedes normalmente ponen capital y trabajo, ¿sí? Y luego les dicen, además, hay otras cosas que hacen que pueda desplazarse y que pueda incrementarse la productividad. Esta puede ser la cuestión tecnológica, la productividad laboral, formación de capital humano muy especializado, lo que ustedes quieran. Afortunadamente en México tenemos evidencia de que las empresas pequeñas son extremadamente ineficientes. Y el ergo quítenlo, e informales. La primera vez que yo oí que México necesitaba 1 millón de empleos fue con el presidente Zedillo en un debate con Cuauhtémoc Cárdenas y con el jefe Diego. ¿Sí? Ahí Zedillo dijo, yo propongo crecer y crear 1 millón de empleos. Ahí la fijó. Obviamente es una buena cifra. Incluso creo que ya se quedó atrasada. El presidente Calderón en su campaña dijo 1.200.000. Fox repitió 1 millón. Vamos a darle un cierto beneficio al presidente Calderón y dejarla en 1 millón para que sea fácil. Han transcurrido hasta el 2017, hasta el 2011, 17 años. De la primera vez que se dijo necesitamos 1 millón de empleos extras al año. Eso quiere decir que se necesitaron haber creado 17 millones de empleos en esta economía. Aquí están, son cifras del Seguro Social. Los creados en este periodo, 17 años, son 4.500.000. Si le añadimos los temporales, 5.413.000. A mí hay gente que me ha preguntado, ¿cómo definirías al sector público o al gobierno en México? Yo te diría, es un conjunto de programas públicos, algunos muy buenos, otros muy malos, pero desafortunadamente todos desconectados entre sí. Es decir, nos falta armar el rompecabezas. Pues hablamos de diferentes puntos, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención las frases, porque pues imagínate nada más personas con frases célebres, pues nos cae muy bien el 20 de lo que decían. Pero ¿qué decía alguna de esas frases que nos puedas compartir? Bueno, me hay una que me gusta mucho, que es de Mark Twain, gran escritor al que admiro también enormemente, que decía, no puedes depender de tu imaginación, no puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco. Tienes que aprender a ver las cosas, eso es muy importante. Y en el caso de un economista yo creo que eso es fundamental, el saber cómo ver los problemas. Buena parte de las soluciones vienen cuando uno tiene claro el planteamiento y la forma de verlo. La imaginación es precisamente cómo vas a aplicar lo que sabes para resolver los problemas que tienes. Y hoy día el mundo tiene muchos problemas que van a necesitar soluciones. Normalmente siempre va a haber algún tipo de crisis ocurriendo en algún lugar, en la medida, creo yo, en la que vayamos construyendo los consensos respecto a qué es lo que funciona y qué es lo que no, pues tendremos a incurrir menos en ese tipo de crisis en el futuro. Y por eso creo que hoy tenemos una oportunidad muy importante de llegar a esos consensos, esos aprendizajes que impidan que en el futuro se generen este tipo de problemas. Sí, el equilibrio para mí es un concepto fundamental en economía, es donde se dan las transacciones en los diferentes tipos de mercados. Como les platicaba, desde mi punto de vista, los mercados siempre funcionan, aunque no siempre funcionan bien. Y hay que entender como economista, y yo creo que más allá de las ideologías que pueda haber, los conceptos fundamentales como el del equilibrio. El del equilibrio es donde se hacen las sumas básicas que todo economista tiene que saber hacer, y en la medida en que nos mantenemos en esos equilibrios, nos mantenemos en situaciones sostenibles. Cuando perdemos el equilibrio es cuando nos metemos en problemas, en la vida y en la economía. Desde mi punto de vista, y yo espero haberles transmitido ese mensaje, la economía es la forma en que interactuamos los seres humanos. Todos dependemos unos de otros, ninguno es autosuficiente por sí mismo. Y la forma en que interactuamos y resolvemos nuestros problemas es a través de los mercados. Y la economía es la ciencia que de alguna forma se ocupa del funcionamiento de los mercados. Entonces, que le presten mucha atención a eso, porque si logramos tener esos mismos objetivos de las diferentes personas, y eso se va a hacer a través de los mercados, pues vamos a tener un mayor nivel de bienestar para todos en general. Entonces quizá ese era el mensaje importante que quería darles, ¿no? What I thought I would do is to give you a brief introduction to
a subject that I've spent a lot of my career on, which is mechanism design. My particular specialty is mechanism design, which is how to adjust the actual economic mechanism to enable it to achieve the goals that are good for society. And so I was, in my talk this afternoon, I was concentrating on the principles of mechanism design. What I'll do is to first try to give you a brief definition of what mechanism design is. A mechanism is any economic institution. It's any procedure that one can follow to achieve an economic outcome. But some mechanisms work well and some don't. And I was talking about how to achieve mechanisms that actually work well. But if you're like me, definitions never really convey the concept very clearly. And so after this brief definition, I will go on to consider 3 examples of mechanism design. And I believe that through the examples, you will have a pretty good understanding of what the subject is all about. Mechanism design has been used in practice quite a bit. In fact, there was a major revolution in telecommunications over the last 15 to 20 years, which enabled all of the modern technology that we use every day to be created. And this revolution was brought about by a privatization, a transfer of resources from the public sector to the private sector. That transfer, that privatization, was guided by mechanism design. In a great deal of economic theory, what we do is we take existing economic institutions and we try to understand those existing institutions, and we try to predict the outcomes that those institutions will generate. The challenge is that so many big questions in the world are economic in nature and still need to be solved. For example, climate change is a big problem which at its core is economic. Financial crises are a big problem.